Hoy hablaremos de los centenarios, aquellos que lograron vivir en la Tierra durante más de 115 años. Se cree que la esperanza de vida de una persona depende de la genética, el medio ambiente y el estilo de vida. Los científicos estudiaron a personas que vivieron hasta los 100 años y concluyeron que la dieta y el ejercicio físico juegan un papel importante en los primeros 80 años de vida. A partir de ahí, los factores genéticos cobran cada vez más importancia para mantener la salud de una persona a medida que envejece. En este video te mostraremos 10 de las personas más ancianas del mundo, cuya edad ha aumentado. Ha sido verificado por el Grupo de Investigación Gerontológica, un grupo global que verifica a los supercentenarios. Aprenderá cómo vivían estas personas, qué hacían y qué reglas de vida seguían. Hemos descubierto los secretos de su longevidad y estaremos encantados de compartirlos con usted. ¿Será interesante? Por supuesto. ¿Informativo? Definitivamente. Misao Okawa, a sus 117 años, abre la lista de las 10 personas más ancianas de la Tierra. Misao Okawa es una centenaria japonesa, nacida el 5 de marzo de 1898 en Osaka, Japón. En 1919 se casó y tuvo 3 hijos durante su matrimonio. Su hijo y una hija también alcanzaron la edad de más de 90 años. Durante sus últimos años, Misao Okawa residió en una residencia de ancianos en Osaka. En febrero de 2013, apenas unos días antes de cumplir 115 años, el libro Guinness de los Récords la reconoció como la persona viva más vieja del mundo. Sin embargo, el 1 de abril de 2015, Misao Okawa falleció a causa de un fallo cardíaco, habiendo vivido un total de 117 años y 27 días. ¿Cómo logró alcanzar tal longevidad? Se atribuyó al sueño saludable y a una dieta adecuada. Misao siguió estrictamente su dieta, consumiendo verduras, arroz y carne magra 3 veces al día. Estamos convencidos de que la genética también jugó un papel importante. Chiyo Miyako vivió 117 años. Nació el 2 de mayo de 1901 en la prefectura de Kanagawa, Japón. Un pequeño spoiler, Chiyo Miyako no solo se encuentra entre las 10 personas más ancianas del mundo, sino que también es la tercera persona más anciana de Japón. Como estudiante, Chiyo se casó en secreto y dio a luz a 2 hijos. Lamentablemente, su esposo e hijos fallecieron temprano en su vida y desde 1984 vivió con uno de sus nietos. Se mudó a una residencia de ancianos cuando tenía 97 años. En 2016, debido a la aterosclerosis, los médicos tuvieron que amputarle una pierna. Al principio se movía en silla de ruedas, pero luego logró caminar con muletas. El 22 de julio de 2018, a la edad de 117 años y 81 días, Chiyo Miyako dejó este mundo. Su familia la recuerda como una mujer amable, paciente, alegre y sociable. Desde pequeña hasta mayor, Chiyo fue una apasionada de la caligrafía, viajó mucho y le encantaba disfrutar de la buena comida. Emma Morano vivió 117 años. Nació el 29 de noviembre de 1899 en la provincia de Verbano-Cusio Sola, Italia. Para poner esto en perspectiva, Emma nació durante el reinado del rey Humberto I de Italia, más o menos en la época en que se fundó la empresa Fiat y antes de que existiera el club de fútbol AC Milan. En 1926, Emma se casó y en 1937 dio a luz a su único hijo, que lamentablemente falleció apenas 6 meses después. Se separó de su marido y nunca se volvió a casar. Hasta 1954 trabajó en una fábrica de yute. Más tarde se convirtió en ayudante de cocina en un internado de Verbania y se jubiló en 1975. Emma Morano vivió 117 años y 137 días y falleció el 15 de abril de 2017. Hacia el final de su vida, su audición se deterioró y casi perdió la visión. Atribuyó su larga vida a una dieta específica: 3 huevos al día, un poco de galleta y algo de fruta. Además, la genética jugó un papel crucial en su longevidad. La madre, la tía y algunas de sus hermanas de Emma también vivieron más de 90 años. Violet Brown vivió 117 años. Nació el 10 de marzo de 1900 en Jamaica. A lo largo de su vida, Violet estuvo involucrada en la agricultura, trabajando en una finca de caña de azúcar junto a su esposo. Celebró sus 110 cumpleaños rodeada de su familia. En ese momento, su único problema de salud era la sordera. Sorprendentemente, incluso a los 115 años, Violet podía leer sin gafas y moverse con la ayuda de un andador. La reconocida centenaria falleció a causa de una arritmia el 15 de septiembre de 2017, en un hospital de Montego Bay, Jamaica. Violet atribuyó su larga vida a Dios, su familia, el trabajo duro y su jarabe de coco favorito.
Le gustaba ir a la iglesia, escuchar música y leer libros. Además, se abstuvo de consumir carne de cerdo y pollo y también eliminó el ron de su dieta. Estas elecciones de estilo de vida podrían haber contribuido a que Bai Elith viviera más que la mayoría. Nabita Hima, con 117 años, ocupa el quinto lugar en nuestra lista principal, lo que la convierte en otra centenaria de Japón. Nació el 4 de agosto de 1900 en el pueblo de Wan en la prefectura de Kagoshima. Desde muy joven, Nabi trabajó como tejedora. Después de casarse, trabajó duro en una finca de caña de azúcar y continuó su trabajo en el campo de manera impresionante hasta los 80 años. Tajima crió 9 hijos durante su matrimonio. En su vejez, contaba con la friolera de 160 descendientes. Después de cumplir 90 años, perdió a su marido. A partir de 2002 residió en una residencia de ancianos. En septiembre de 2017, Nabita Hima fue reconocida como la persona viva más anciana de la Tierra. Sin embargo, menos de un año después, el 21 de abril de 2018, falleció. Con su fallecimiento, una era llegó a su fin. Nabita Hima fue la última persona conocida en la Tierra nacida en el siglo XIX. Vivió 117 años y 260 días. Cuando se le preguntó sobre el secreto de su larga y feliz vida, Nabi constantemente atribuyó el mérito a su naturaleza trabajadora y a su familia unida. Lucille Randon, con 118 años, es la cuarta persona más longeva de la historia. La francesa, más conocida como Sor André, nació el 11 de febrero de 1904, en la localidad de Ales, Francia. Durante 18 años, Lucille trabajó como institutriz y tutora. A la edad de 41 años, hizo sus votos monásticos y luego pasó los siguientes 28 años en un hospital de Vichy, asistiendo a huérfanos y ancianos. En 1979 se mudó a un monasterio en Saboya y vivió allí durante 3 décadas. En 2009, a la edad de 105 años, Lucille se trasladó al monasterio Sainte-Catherine-la-Bourrée en Toulon. En sus últimos años, perdió la vista y quedó en silla de ruedas. Sorprendentemente, en 2021, mientras residía en un asilo de ancianos, contrajo COVID-19 y logró recuperarse, lo que la convirtió en la persona de mayor edad en sobrevivir al virus durante la pandemia. El 17 de enero de 2023, Lucy O'Brien falleció pacíficamente mientras dormía. Vivió 118 años y 340 días y durante casi un año ostentó el título de la persona viva más longeva del mundo. Sarah Naus, 119 años. ¿Es posible vivir una vida larga sustituyendo las verduras de la dieta por chocolate con leche y patatas fritas? Sarah Naus diría sin duda sí. Esta supercentenaria estadounidense nació el 24 de septiembre de 1880 en Pensilvania. En 1901 se casó y se convirtió en ama de casa. En 1903, Sarah dio a luz a una hija, Catherine, que también vivió más de 100 años. Sarah pasó sus últimos 9 años en un asilo de ancianos y falleció el 30 de diciembre de 1999, a la edad de 119 años y 97 días. Sorprendentemente, se mantuvo mentalmente aguda hasta su fallecimiento. Durante su vida, fue testigo de los gobiernos de 23 presidentes estadounidenses. El secreto de la longevidad de Sarah es bastante simple: se dedicó a sus actividades favoritas, se mantuvo alejada de dietas y conflictos y disfrutó de muchos dulces sin tener que luchar contra el sobrepeso. Era amigable, tranquila y verdaderamente apreciaba la vida. Ken Tanaka, 119 años. ¿Vivir 2 guerras mundiales y ser testigo de la era de los 5 emperadores? Para Ken Tanaka, era su realidad. Nació el 2 de enero de 1903 en la prefectura de Fukuoka, Japón. A los 19 años se casó, luego crió 5 hijos y dirigió el negocio familiar hasta los 103 años. Sorprendentemente, a los 46 años, Tanaka superó el cáncer de páncreas. Luego, a los 103 años, le diagnosticaron cáncer de colon. Afortunadamente, nuevamente logró vencer la enfermedad. Desde 2005 residió en una residencia de ancianos. En 2019, a la edad de 116 años, Tanaka fue reconocido por el Guinness World Records como la persona viva más vieja del mundo. Falleció el 19 de abril de 2022, habiendo vivido 119 años y 107 días. ¿Cuál fue su secreto para tal longevidad? Tanaka atribuyó su larga vida a la familia, un sueño saludable y una vida pacífica. Jean-Louis Calment, 122 años. Según registros documentados, Jean Calment es la única persona en el mundo cuya edad supera los 120 años. Vivió 122 años y 164 días y ostentó el título de la persona viva más vieja del mundo durante más de 6 años. Nacida en Arles,
Francia. En 1875, Jean no seguía estrictamente un estilo de vida saludable. Consumía vino con regularidad, podía comer 1 kilo de chocolate en una semana y no dejó de fumar hasta los 117 años. Sin embargo, a Calment le gustaban los deportes, le gustaba madrugar, andar en bicicleta, hacer gimnasia y esgrima. A la edad de 89 años, Jean sobrevivió a todos sus familiares. A los 110 años se mudó a una residencia de ancianos y casi al mismo tiempo empezó a atraer la atención de periodistas y científicos. Jean Calment falleció por causas naturales el 4 de agosto de 1997. Conocida por su ingenio y espíritu vibrante, Jean atribuyó su longevidad al aceite de oliva. A menudo bromeaba: "Todavía soy una niña, solo he tenido mal aspecto durante los últimos 70 años". También les deseo esa longevidad. Vale la pena señalar que en el ranking de las personas documentadas más antiguas del mundo, solo figuran mujeres. El hombre más viejo conocido fue Hiroemon Kimura de Japón, que vivió hasta los 116 años y 54 días. Sin embargo, en la clasificación general está por debajo de la posición 20. Pero la vida continúa y los hombres podrían tener la oportunidad de superar el récord de Jean Calment en el futuro. Además, todos los datos de este video están actualizados a 2023 y, en unos años, es posible que haya nuevos nombres que entren en el top 10. ¿Qué opinas? ¿Qué secretos para la longevidad realmente funcionan? Quizás tengas algunos ejemplos de tu propia vida. Comparte con nosotros en los comentarios.